La lectura es una fiesta, y como a cualquier fiesta, para poder entrar, nos tienen que invitar. Pero en el caso de la lectura, la invitación es distinta a cualquier otra. Para que suceda, simplemente alguien nos tiene que entusiasmar, nos tiene que generar ganas de abrir un libro para sumergirnos en la historia que tiene para contar. Y eso es lo que vamos a intentar desde Los Libros de mi Vida, este nuevo ciclo producido por Pila de Libros y Fondo de Cultura Económica. Generarte ganas de leer, despertarte entusiasmo por conocer nuevos autores y autoras. Lo que estás por ver es una invitación a la fiesta de la lectura. En cada episodio invitamos a una personalidad de la cultura para que nos cuente su relación con los libros. ¿Cómo y cuándo empezaron a leer? ¿Quién les invitó a esta fiesta? ¿Cuál fue el libro que les despertó la pasión lectora? ¿Qué lecturas les marcaron de por vida? ¿Y qué joyas esconde su biblioteca? Para ver más contenido literario podés seguirnos en @piladelibros en Instagram o sumarte al Tinder de libros en piladelibros.com. Ahí vas a poder renovar tu biblioteca sin gastar un centavo y vas a conocer nuevos amigos y amigas lectores. Bienvenide a la fiesta de la lectura. Bienvenide a un nuevo episodio de Los Libros de mi Vida. Nuestro invitado de hoy es Clemente Cancela. Clemente es periodista y conductor radial. Sus primeros pasos como notero los hizo hace más de 20 años en el ya mítico programa televisivo CQC. Varias de sus notas pasaron a formar parte de la historia grande de la televisión argentina. Pero sin dudas, su labor más destacada es en radio, donde condujo durante muchos años Gente Sexy y, desde hace 2, co-conduce Todo Pasa junto a Matías Martín. Por sobre todas las cosas, Clemente es un gran lector. Te invito a conocerlo un poco más y a descubrir cuáles son los libros de su vida. Bueno, Clemen, no va a haber una presentación más formal porque ya la grabamos en off, así que cuando veas el video la vas a ver. Hay una bio tuya de tus laburos. No mencioné tu nota melero con el libro de Bernhard, eso tan atrás no me fui. Bueno, está bien. Pero por eso no te voy a mencionar tanto. Sí te quiero agradecer muchísimo por haber venido. Este es el primer episodio de este ciclo nuevo y para mí siempre el primero es muy importante espiritualmente y quería que estés vos. Sabes lo agradecido que te estoy en un montón de aspectos, pero aparte de lo que te quiero, así que nada, para mí es un honor enorme que estés acá. Gracias. No, gracias a vos, gracias por lo que me decís. Sabés también que te quiero, que te respeto muchísimo, me encanta tu proyecto. Ahora nos vamos a poder llorar juntos si querés un poquito de la emoción, pero sé a dónde vengo, sé con quién voy a charlar y eso también me motivó a buscar alguna cosita ahí en la biblioteca de casa y como algunos disparadores para charlar, pero sé que la voy a pasar bien, así que gracias por invitarme. Gracias sinceramente, y gracias a también las Hay personas gente que vienen, claro. Sí. Vos creías que no iba a venir nadie, ¿viste? Bueno, es un día de lluvia, era un día un poco difícil, pero ¿viste? Vamos todavía. Gracias, que hoy no es tan fácil moverse. Sinceramente, muchas gracias. Bueno, Clemen, esto como te había contado en su momento cuando te invité, va a ser una charla sobre tu faceta lectora, digamos, ¿no? Como un poco la idea de todo el proyecto, de todo el ciclo, va a ser conocer otro aspecto de la vida de gente que conocemos por algún motivo, que tiene la lectura como un placer cotidiano, sí, como una costumbre, digamos. Por eso quiero arrancar con algo que es muy amplio, pero nos va a dar para charlar un poco de qué significa la lectura para vos. ¿Qué lugar ocupan los libros en tu vida cotidiana? Bueno, es una buena pregunta porque creo que es algo que va fluctuando a lo largo de la vida. Hubo momentos que tuvieron un lugar muy importante, momentos en los que quizás los descuidé un poquito más. Pienso en los libros por un lado y la lectura por el otro. ¿Por qué? A ver, porque he sido muy lector de revistas a lo largo de toda mi vida. Para mí son pilares fundamentales en mi formación. Hay algunas revistas en particular que me marcaron. ¿Por ejemplo? Bueno, Anteojito. La revista Mad, que es una revista de humor, acá tuvo una edición entre 1976 y 1983, es increíble, ¿no? El arco de años. Yo creo que porque no la entendieron, ¿eh? Sí. Bueno, la revista El Gráfico, había una revista llamada Rock en Blanco y Negro que era muy buena, La Revolver, que era una revista de rock y cultura que salió muy pocos números en algún momento de los 90 con... Pre-Madhouse era esa, ¿no? No, era en paralelo con Madhouse. Mira. Madhouse es una de las mejores revistas de rock que se hicieron acá, tenía una orientación más, si querés, hacia el metal. Los Irrecuptibles,
sobre todo la primera etapa, no sé si por una cuestión de calidad de Inrecuptibles o porque yo en ese momento tenía 18 años cuando empezó a salir y era muy importante para mí ver ese otro mundo. Sobre todo porque estamos hablando también de la época pre-internet. Entonces, todo lo que me pudiera traer un dato que saliera de una charla que estuviera fuera de lo que yo pudiera recabar en una charla con amigos, a mí me servía. Posta, si traía data, posta, Sí, novedades. sí, exactamente. Así que las revistas fueron muy importantes. Bueno, y los libros también, con diferentes momentos, diferentes etapas, pero siempre con una constante de amor por la lectura, de interés, y también hay una parte, si querés, más pragmática que tiene que ver con que yo trabajo de hablar y quiero tener un vocabulario mayor al de 50 palabras. A veces me deprime un poquito cuando veo que en la tele cuesta encontrar un sinónimo. Me pasa a mí también mucho y me frustra un montón, pero bueno, tienen un lugar importante. Claro, total. Y mencionaste Anteojitos, o sea, más o menos ya va por ahí, pero me interesa puntualmente. ¿Quién te una cosa que digo acá en este ciclo en particular, suelo decir, pero en este ciclo en particular, es que la lectura es una fiesta y como a cualquier fiesta un poco nos tienen que invitar, ¿no? La invitación a la lectura es más fácil porque simplemente alguien que te entusiasme, alguien que te diga, che, mira esto, y ya eso es una invitación. ¿Quién te invitó a vos, digamos? ¿Quién te incentivó? ¿Cómo empezaste a leer? No un libro académico, ¿no? Sino cómo empezaste a leer. Mis viejos, mis papás. ¿Era una casa en que se leía la tuya? Sí, ha sido una casa en la que se leía mucho. Mi padre leía todas las noches. Mi madre lee todas las noches al día de hoy, creo que durante el día también. Sin ser una casa cultural. No había, si querés, una gran mirada sobre la cultura o sobre la vida. Sí había un interés genuino por leer. La imagen de mi padre leyendo la tengo grabada. De hecho, hay un cumpleaños de mi padre que mi madre le regaló la historia de la Segunda Guerra Mundial escrita por Churchill, que son, no sé, son 6 tomos de 1000 páginas cada uno. Y yo lo veía, mi viejo se tiraba a leer y leía todo eso. Te digo que no hay una gran mirada con respecto a lo cultural porque yo no saqué libros de la casa de mis padres para incorporar demasiado a la historia de mi vida, salvo, si querés, esto es lo que puedo inaugurar con respecto a las cosas que yo traje, Las aventuras de Tom Sawyer, porque este era un libro que mi padre me lo había mencionado muchísimo, de la colección Robin Hood. Probablemente gente que está acá ubique esta colección. Vos sabés que la adolescencia es un momento en el que uno toma decisiones bastante fatídicas, y yo doné toda la colección Robin Hood que había en la casa de mis padres. ¿Tenías la colección? O sea, no sé si completa, no entera, pero tenías un montón. Había un montón y lo volví a comprar. ¿Y estos eran libros que te habían regalado tus viejos a vos? O sea, eran libros para vos, ¿no? Eran libros que me habían quedado a mí, sí. Así que Tom Sawyer fue uno de los primeros libros que leí y creo que también tiene como un componente fundamental en lo que me pasa a mí con el humor, con la comedia. Ya la primera escena de Tom Sawyer, cuando él está limpiando la cerca de la casa y empieza a pedirle plata a los chicos para dejarlos pintar la cerca porque él estaba castigado. Sí. Tom no hay respuesta, Tom igual respuesta. A mí es un libro que me hizo muy feliz. Y a partir de ahí, de ver a mis padres leer y demás, bueno, me engancho y empiezo a leer. Siempre de una manera anárquica, nunca con un consejero. También esto me ha llevado por diferentes caminos y bastantes decisiones equivocadas también. ¿Y tus viejos te compraban lo que vos les pedías o que por algunos cayó tu mamá o tu papá y te dijo, mira lo que te traje? ¿O vos eras el que ya les pedías libros a ellos? No, yo no pedía mucho libro. Eran decisiones más de mis padres. Es medio raro eso. En esas decisiones podía aparecer alguna clase de libro que tuviera un contenido que al día de hoy valoro, como por ejemplo Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann. Aquí estamos hablando, 8 años, 9. 8 o 9 años, sí. Mis padres no conocían el contenido del libro, creo que me lo compraron porque les gustó el nombre. Okay. O sea, no me dijeron, mirá que este libro estuvo prohibido por la dictadura, que pasó acá, nada, nada. Pero es un libro que todavía está en la casa de mi madre y que a mí me gustó muchísimo. A medida que fui creciendo, mi madre a veces venía y me traía de repente a alguna librería de usados del centro. Había una muy buena librería
que estaba en la Avenida de Mayo, casi llegando a 9 de julio, al lado de lo que fue la proveeduría deportiva. La librería de las luces, ¿no? ¿Se llamaba? Es que no sé el nombre, pero era una librería donde mi madre de repente venía y me traía 2 años de vacaciones de Julio Verne. No es de los más conocidos, pero es un libro muy... De hecho, no sé de qué se trata, no lo conozco. Un grupo de chicos que quedan varados en una isla. Es muy bueno. Sí. No, por lo menos es el recuerdo que yo tengo de ese libro. Y también no sé, La Vuelta al Mundo en 80 días. Inclusive, mira, no era la época del spoiler, pero yo ya sabía cómo terminaba La Vuelta al Mundo en 80 días, porque me acuerdo de mi padre diciéndome, porque el cambio de horario, perdón si alguien ahora se está desayunando con eso. Igual, en clásico va el spoiler, un libro publicado hace 150 años. Sí, Phileas Fogg tenía que dar la vuelta al mundo en 80 días, va con Passepartout, y cuando creen que hicieron en 80 días... había hecho una apuesta. Una apuesta, creo que era, sí. Si podía o no podía. Bueno, son 81 días, pero por una diferencia horaria son 80. Nadie se ofendía por los spoilers en ese momento. Y la verdad que lo disfruté muchísimo. Esos son como libros de mi infancia, iniciáticos, más los libros con ilustraciones. Había una editorial que salía mucho en la década del 80 que se llamaba Plesa, Ediciones Plesa, que tenía 3 tomos de El mundo de lo desconocido, ovnis, monstruos y fantasmas. Todos esos libros yo los tengo en la casa de mi madre. Y que a mí me encantaban. Medio enciclopédico, ¿no? Esa primera lectura. Medio como data. Vos querías data. Data y diversión. Claro. ¿No? Obviamente. Estaban los cómo ser detective y demás. Y después también me pasaba que cuando mi mamá me llevaba, por ejemplo, al cine Los Ángeles, íbamos a las librerías de la calle Corrientes y comprábamos generalmente, no sé, los Clemente, los Garfield. Había un personaje que acá nunca pegó demasiado, pero yo tengo varios de sus libros, de un chabón que se llamaba Andy Capp. Era una tira cómica inglesa de un tipo que le gustaba el fútbol, le gustaba apostar. Su mujer, él tenía una pésima relación con su mujer, que se llamaba Flo, siempre me acuerdo de eso, y que siempre lo echaban de la casa porque era un borrachín alegre. Bueno, esas tiras cómicas a mí me gustaban mucho. Me abrían un mundo en el cual me gustaba sumergirme por un rato. Claro. Y bueno, eso por eso en la primera puerta, quién te incentivó, pero después, por lo general, todos los lectores, todas las lectoras, tenemos un libro que nos convierte en lector. O sea, uno viene leyendo lo que viene leyendo. Yo tengo para ejemplificar un poco, tengo un recorrido muy similar, muy Villiquen, Antiojito, Condorito, y de repente hay algo que pasa algo distinto. Te encontraste con una lectura que o te la dieron, la encontraste vos, o como el motivo que sea, pero hay un libro que te transforma, o sea, cambia tu relación con la lectura. ¿Podés identificar vos cuál es ese? Puede ser. Me gustó que mencionaste a Condorito, porque para mí Condorito era súper importante, me lo había olvidado. Para mí es clave, para mí mi educación sentimental es Condorito. Sí, Condorito es muy importante. Sí, mira, yo tuve la mala suerte de que en el colegio secundario el profesor que tuve no nos dio ningún libro clásico ni nada que valiera la pena. Nada, nunca en los 5 años. Nada. Tenía un tongo con una editorial, nos mandaba a comprar unos libros que eran una porquería, te juro por Dios. O sea, leían siempre la misma editorial. Sí. Después te digo cuál es. No sé si existe la editorial todavía. No la mencionemos porque por ahí. Eran una porquería. Era una porquería, pero ahí no encontré ningún tipo de estímulo a la lectura. ¿Pero leías por afuera en esa época o medio te habías alejado un poquito? No, leía por afuera, pero estaba más, si querés, con revistas. Claro, esto me decías recién, el gráfico, sí. Y me pasa que yo iba a un instituto de inglés que se llamaba IADEI en el barrio de Flores y tenía una biblioteca que era increíble. ¿Libros en inglés? En inglés. Y me dieron para leer The Catcher in the Rye, El guardián del tren centeno, de Salinger. Y ahí fue como... Che, hay algo interesante acá. Claro. Lo leí en inglés con las herramientas que tenía. O sea que el libro que te transformó en lector está escrito en otro idioma. Manejabas el inglés porque estabas estudiando, pero digamos, pues no eras un traductor, no eras un bilingüe. Obvio. Sí, te diría... Y Salinger logró romper esa barrera. Te diría que Holden Caulfield logró romper esa barrera. Claro. Que era una barrera que igual estaba semi-levantada, digamos. ¿No? Yo ya venía interesado. El libro de La Vuelta al Mundo de 80 días a mí me había gustado mucho también. Estoy seguro que me estoy olvidando cosas. Ese libro, más La Naranja Mecánica, edición Minotauro... Sí.
Bueno, Tapa azul. Tapa azul, exactamente, con Alex en naranjita adentro. Total, sí. Bueno, esos dos libros a mí me hicieron mucho bien a mi cabeza. De hecho, La Naranja Mecánica, si lo leí en un día es mucho, digamos. Aparte que es cortito, Sí, ¿no? Obviamente, sí. pero Pero tenía tiene ahí una 18 dificultad años. con el lenguaje, viste que tenés que ir al glosario, o sea, Sí. tiene cierta... Sí, Es verdad que la trama es sencilla, es simple y avanza un montón, es un libro extraordinario, sí. pero viste que tiene cierta... O sea, porque quiero subrayar esto, la dificultad, o sea, fue un libro que escrito en un idioma que no dominabas plenamente y otro que inventa un idioma dentro del mismo libro. Tenés razón, nunca lo pensé. Y después también pasaba que en ciertas librerías de usados vendían libros, versiones noveladas de películas o las novelas originales de las películas. Sí. Y ahí yo me compré varios porque costaban 2 mangos. Por ejemplo, me compré Acorralado, First Blood, Que es la novela en la que se basa Rambo. en la que se basa Rambo. Me compré Psicosis. Porque yo Psicosis primero leí el libro y después vi la película. Mirá. Con Tiburón me pasó lo mismo, no iba a traer todos, pero y también me acuerdo de una A versión ver, ¿el de novela. Rambo? Quizás tenga, inclusive, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho con los Abrirlos. libros viejos, es abrirlos y encontrar de repente una tarjeta de un boliche que ya no existe, Acá ¿viste? hay una foto de Independiente. Quiero... Un Independiente Adidas Equipment, fíjate, impresionante. Y atrás, bueno, hay Sí, un eso, dibujito no, mío eso no lo quise ni ver, pero hay una hay foto. un dibujito mío. Pero sí, a mí, bueno, esto no sabía que lo tenía, pero me gusta esto. Creo que es un lindo ejercicio. Sí, o leerlos, ¿no? También. Pero bueno, esos libros me empezaron a acercar un poquito más a una lectura un poco más constante. Más cotidiana. Sí, y cuando salgo del colegio secundario, ella me empiezo a relacionar también con gente. Mi primera intención es estudiar letras, me anoto en el De hecho, ¿vos CBC. estudiaste letras o no? Fui al CBC y lo abandoné rápidamente. Ok. Cuando terminé el CBC lo hice ya pensando en ciencias de la comunicación, rendí una equivalencia que había. Y después fui a TEA y ahí abandoné todo tipo de estudios y posibilidades de Todo formación tipo académica de expectativa en la vida. en claro. pos de una pantalla. Está muy bueno, no es nada. Sí. Bueno, No pero sé. en TEA tenías una revista que se llamaba El Guaraní Centeno, ¿o no? Sí, El Cazador Oculto. O sea, Sí. Sí, era o sea, una época. Elegiste la otra. Pasa que era una época pre-blogs y con unos compañeros de TEA, con unos amigos, teníamos ganas de escribir sobre las cosas que nos gustaban en ese Sí. momento. Y pagamos un dominio, Sí. el .com.ar. Teníamos un compañero que era muy bueno para esas cosas y muy bueno con internet. Internet recién llegaba, era el momento que todos teníamos mails que terminaban en ciudad.com. AOL. Sí, AOL. ¿Qué era? ¿no? 99, ponele. 98, 99. Sí, 99 debe haber sido. Y ahí escribíamos lo que se nos cantaba. La verdad es que Bueno, pero esto más a mi favor y me lo quiero subrayar. O sea, decís que hicieron una web para escribir sobre lo que les gustaba y el nombre de la web Sí. es un libro. sí, es verdad. O sea que evidentemente la literatura ahí ya ocupaba un lugar para alguno por lo menos del grupo. Sí, y además como yo nunca tuve consejeros mayores que me dijeran, che, anda por acá o anda por allá, cada vez que me cruzaba con alguna persona que tenía algo de idea, yo anotaba, ¿viste? Anotaba mentalmente, digo. Y me acuerdo de un compañero que me había recomendado, me había dicho, tenés que leer uno que se llama La Conjura de los Necios. Bueno, fui a buscar La Conjura de los Necios, obviamente me partió la cabeza. También aprovechando la época conseguí, me acuerdo, la Biblia de Neón, que para mucha gente puede ser un disco de Arcade Fire, pero es el primer libro que escribió John Kennedy Toole cuando tenía 16 años. Fui y lo conseguí en la edición de Anagrama, que era una belleza total y también me encantó. Me gustó siempre mucho la mística que hay en las vidas de algunos personajes. Total. Compro mucho eso, la Sos verdad. re fan de las biografías vos también. Soy muy fan de las biografías. Bueno, de hecho, la biografía de Toole es un flash. La de sí, Anagrama. sí, no leí ninguna biografía de John Kennedy Toole, pero ya lo que te contaba en el prólogo de La Conjura de los Necios, la historia de la madre insistiéndole al editor, léalo aunque sea, y que después el tipo no se puede despegar. Sí. Bueno, y en esa época empiezo a leer esos libros que terminan siendo, me parece que es como un nodo común que tenemos muchos, que es ese, En el camino de Kerouac. Me gustó mucho un libro de Martin Amis que se llamaba El libro de Rachel. También lo disfruté muchísimo. Y ahí entramos en algo que me comentabas vos fuera de aire, que es en una entrevista que le hago a Melero. Melero estaba muy cebado con un libro de Thomas Bernhard que se llamaba Trastorno. Un libro rarísimo de Bernhard aparte. O sea, Medio Bernhard es raro difícil de en general. conseguir también, me parece. Sí, hoy es difícil. Y que tenía un personaje que se llamaba El Industrial, que se iba a vivir una cabaña
afuera de la ciudad, algo muy común en la pandemia, una tendencia muy común en la pandemia, y que les llegaban los diarios 3 meses después porque el tiempo los convertía en poesía. Y fui... ¿Esa frase está en el libro? No me acuerdo. Ok, pero es hermosa, sí. Es hermosa. Si no, de guardar la voz, boludo. Sí, a mí me queda eso, en definitiva. Lo convertía en poesía. Y fui, me lo compré, lo leí, o sea, de donde pudiera encontrar algo, yo buscaba. También es cierto que me ha pasado muchas veces que he leído reseñas muy elogiosas de autores muy prestigiosos y lo intenté y no lo logré. Y lo que me di cuenta es que hay autores que son para uno y autores que no. Entonces, de repente, yo te decía la revista Inrecuptibles. Y me acuerdo que una vez se había editado algo de Osvaldo Lamborghini y yo lo intenté y no era para mí, realmente no era para mí. Pero esto también me da pie a otra cosa que te había contado que iba a traer. En 1999, en la revista, en el suplemento Radar de Página 12, sale una entrevista a Juan José Saer, cuyo título era Yo escribí Taxi Driver. Y en la entrevista lo que decía Saer era que Paul Schrader había venido a la Argentina antes de escribir el guión de Taxi Driver y que era la época en la que él había editado, si mal no recuerdo, el libro Es Palo y Hueso, que tiene 4 cuentos, y está el cuento El taximetrista, con similitudes demasiado grandes con la película Taxi Driver. Me estás dando un dato, soy muy fanático de lo que voy a hacer. Nunca había, de hecho no me acuerdo ese cuento, lo voy a ir a revisar específicamente. Sí. El taximetrista en Palo y Hueso. El taximetrista. El editor de esa nota es un genio. Yo escribí Taxi Driver, me parece. Sí, también me gusta. La verdad, eso está fotocopiado, porque en la casa de mi madre tengo como muchas fotocopias de diarios viejos y cosas que me han interesado. ¿Fotocopias de diarios? Sí, guardo también suplementos viejos. Bueno, eso tiene más sentido. Una fotocopia, acumuladores. Una fotocopia, no guardaste el suplemento, guardaste la fotocopia. Pero quizás la nota esa, no sé, quizás la hizo Juan Forn, ¿viste? No sé quién hizo esa nota. Claro. Vamos a entrar en Juan Forn después, obviamente, porque es el escritor que más placer me dio en mi vida. Pero bueno, para meter algo de Argentina, porque en esta época también, viste, en los 18, 19, uno empieza a buscar Cortázar, Abelardo Castillo, Borges y demás. Y me acuerdo que viene una pequeña anécdota, pero te la quería contar. Por favor. Relacionada con Saer, es que en mi trabajo de CQC nos pasaba mucho. CQC era un programa de televisión, que yo era cronista y bla, bla, bla. Y de acuerdo con la lupa de qué época lo veas, te puede gustar más o menos. Pero bueno, a veces me mandaban a notas que sabíamos que no tenía mucha chance de salir. Por ejemplo, una nota que fuera un homenaje a un escritor. Y me mandan una nota en Cancillería, te estoy hablando en 2003, un homenaje a Augusto Roa Bastos. Yo dije, esta nota no sale no tiene ni ninguna a posibilidad. palo, no, obviamente, no tiene violencia, no tiene cuerpos desnudos, no tiene nada que le sirva a la televisión. Pero fuimos, bueno, voy a desgano, y de repente veo que está Sábato sentado y está Juan José Saer. Entonces le digo al productor, bancame que voy a buscar una librería y vengo. Voy a comprar un libro de Saer. Fui a una librería, pregunto, ¿qué tenés de Saer y de Sábato? De Sábato me dan El Túnel, yo tenía un amigo que era muy fanático. A mí me gustaba mucho El Túnel igual, pero bueno, tenía un amigo que era realmente fanático. Y de Saer me dan El Río sin orillas, que probablemente era el libro que había sacado en ese momento, era lo único que tenían. Y a Sábato le pido una dedicatoria para mi amigo, lo tuve guardado como 2 meses hasta que mi amigo cumplió años, un momento muy lindo, y me acerqué a Saer, que me generaba muchísimo respeto y una distancia. ¿Ya lo conocías como autor? Ya lo conocía como autor, ya había leído, porque a partir de esa nota yo fui y me compré Palo y Hueso. Claro. Sí. Y con Saer me pasaba eso, que algunas cosas me atrapaban muchísimo, de hecho por Saer entro a Di Benedetto. Claro. Con Sama y con El Silenciero. El Silenciero es el primero que leo de Antonio Di Benedetto, porque Saer decía que había sido el mejor escritor, o algo así decía, pero tenía palabras muy elogiosas. Y después con Saer había otros libros que me costaban un poquito más, obviamente. Y fui y le dije, le quiero pedir una dedicatoria al libro, pero quiero que sepa que yo creo que usted escribió Taxi Driver. Me preguntó cómo me llamaba, le dije Clemente, y me puso una dedicatoria que dice, para Clemente, esperando que sea cierto. Porque no sé si me si mi nombre, no sé si me creía mi nombre, o si no me creía que yo estaba convencido que él escribió Taxi Driver con la amistad de Juan José Saer. 15 del 11 de 2003, hace 20 años ya. Pero lo guardé para siempre. Digo, para mí es un hermoso recuerdo de un escritor que además
digo, creo que dejó este plano unos años después, muy poquitos años después. Sí, creo que 2006, si no me equivoco. Es como mi máximo contacto con la literatura argentina. Pero bueno, a partir de esa época Igual más o esperando menos... que sea cierto, es una dedicatoria hermosa. Es hermosa, está buenísima. Y a partir de esa época ya empieza una relación un poquito más anárquica con la literatura, como a agarrar lo que venga, enamorándome de algunos escritores, otros rebotándolos, y después enamorándome también o de géneros o de, no sé, viste, tuve mi etapa de las biografías, mi etapa de Houellebecq, mi etapa de... Fuiste medio fan de Houellebecq, ¿no? Al principio. Del primer... Ampliación del campo de batalla, las partículas elementales, la posibilidad de una isla y plataforma. Esos son los 4 libros que me gustaron mucho de Michel Houellebecq. La verdad que sí, tuve un momento que me gustaba mucho cómo escribía, me gustaba la contundencia que tenía, me gustaba que era súper crudo. Pensando todo en leer esto también a los 20 y poco. Claro. Me parece que es una buena etapa para ser receptivo con esta clase de escritores. Una cosa como muy concreta y sin vueltas. Una manera bastante rústica estoy teniendo de escribir a Houellebecq, pero bueno, pero creo que se entiende. Sí, pero entonces me quedo con eso que por ahí, no sé, te enamorabas de un género o de un autor y tratabas de profundizar de escarbar un poquito. Total, sí. para ver, y cuando se cortaba el amor, digamos, pasabas al siguiente y listo. Sí, y también estaban los descubrimientos casuales. Me acuerdo... No fue casual, pero en una época me enamoró bastante Manuel Puig, entonces me copé mucho con Manuel Puig. Lo intenté con, iba a decir Jonathan Franzer, con David Foster Wallace. ¿Pero hay uno que te gustó mucho? Sí, Hablemos de langostas es el que más me gusta, pero a mí lo que me pasa con David Foster Wallace, y por lo cual no me pienso castigar, es que a mí me gusta mucho más el David Foster Wallace periodístico, claro, si querés, el que va y hace y escribe una crónica, aunque es una crónica de 200 páginas. Es un ensayo a larga si querés, pero total. Que su literatura propiamente dicha, por lo menos yo no estoy preparado para eso. No estoy preparado para la broma infinita todavía. Me falta. Sí, y quizás no sea una cuestión de preparación, simplemente es una cuestión de empatía personal. Sí, esa es la parte que tanto no me copa. Pero también pensando en la mitología de ciertos autores, cuando empiezan a hypear, vamos a decirlo de alguna manera también poco elegante, a David Foster Wallace, la imagen era bastante contundente, un chabón con una bandana, el pelo largo, y ¿quién es este loco? ¿Viste? Y lo empezás a leer y decís, bueno, está bueno. Ni hablar de que hoy lo tenés en YouTube y lo podés ver hablar, lo podés ver en entrevistas y te das cuenta que es un personaje muy rico que... Bueno, hay un documental muy bueno, ¿viste? De Foster Wallace que está realmente muy bien, que es como una biopic, digamos. Vi una película, bueno, sí, con Jason Segel haciendo de él. Documental y es una película. Sí, que está basado en un escritor que estuvo mucho tiempo con él, o un periodista que estuvo mucho tiempo con él. Es la gira del último libro, que Foster Wallace se suicida. Sí. Es la gira que da del último libro antes de su, y es como un escritor de Rolling Stone, un periodista de Rolling Stone lo acompaña a esa gira, digamos. Exactamente. Pero también, por otro lado, un escritor que a mí me ha gustado mucho siempre es Stephen King. Bueno, y otro libro que voy a recomendar, también me parece una joya, es de Stephen King, se llama Mientras escribo. Es un libro que nace a partir de un accidente que tiene Stephen King. El tipo sale a caminar, él vive en Maine, y salía a caminar por el costado de la ruta y lo atropelló una camioneta o un camión, obviamente no de lleno porque si no, no lo hubiera podido escribir, pero mientras se recuperaba, hizo este libro que es una suerte... No te digo que de manual de escritura, porque también tiene muchísimas vivencias, tiene muchas historias personales, pero lo que logró es una joyita. Para mí Stephen King es un genio y lo admiro muchísimo, pero esto también es una puerta de entrada a su mundo de una manera muchísimo más concreta y directa que con sus novelas. Acá es, yo leía esto, a mí me interesaba esto, da consejos para jóvenes escritores. La verdad que es un libro hermosísimo, inclusive para gente que nunca haya leído Stephen King. Esta es la primera edición del Resplandor cuando se llamaba Insólito Esplendor acá. No sabía eso. Insólito Esplendor. Sí, y tiene un detalle que a mí me gusta mucho, que está la foto de él atrás y dice: muy pronto se convertirá en una nueva gran película de Warner Bros. Producida y dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Jack Nicholson y Shelley Duvall. Bueno, esta es una edición hermosa que me la regaló mi novia. O sea, me la regaló hace poco. No es que esto lo tengo desde... Mirá. No voy a fingir eso. Pero te la regaló por fan de Stephen King, digamos. O sea, sí, sos un fan de Stephen King. Sí, y con Stephen King me pasa que soy de la época en la que
Stephen King era bastante vilipendiado. Total. Lo sigue siendo de alguna forma para mí, ¿eh? Sí, quizás un poco menos, tenés razón. Hace poco leí una entrevista que decía, bueno, los que me criticaban en ese momento ya se murieron. Y por otro lado... Le gané por cansancio. Y sí, Stephen King ya tiene más de 70 años. Sí. Pero la verdad es que el tiempo, la distancia con respecto a algunos libros hace que sea imposible que te parezcan malos. Sí. Y las historias que escribe Stephen King, más pensando en esta cuestión también de lo que él proyecta para afuera, es escritor muy yankee. Digo, me lo imagino escribiendo con una gorra tracker inclusive, pero escuchando AC/DC, como corriéndose un poco de esos lugares comunes que uno tiene con los escritores. A mí me termina atrapando muchísimo, sobre todo pensando en que no sé cuántos libros tiene, pero quizás debe tener 100 libros No ya sé, entre no sé, 100, pero 80. 80 debe tener. Y muchos muy buenos. Porque uno también dice, bueno, en 80, algunos tienen que ser una cuestión de estadística, pero él tiene muchos muy tiene buenos. muchos muy buenos. A mí me gusta mucho uno que se llama Las 4 Estaciones, que son 4 cuentos, donde está El Cuerpo, por ejemplo, que después fue Cuenta Conmigo, y The Shawshank Redemption, que acá fue la película Sueño de Libertad, acá en todo el mundo, pero acá le pusieron Sueño de Libertad, que tiene ese detalle que está siempre en primera en IMDb por arriba de las del Padrino. No sabía eso. Sí, que es una historia hermosa, que hay una anécdota que está Stephen King en un supermercado cuando sale la película y una señora le dice, ¿usted es Stephen King? Sí, ¿por qué si escribe siempre cosas así de terror, tan truculentas? ¿Por qué no escribe algo tan lindo como Sueño de Libertad? Y él dice, ¿lo escribí yo? Le juro, señora. Sí, más allá de eso, a mí me gusta muchísimo cómo escribe y me gusta muchísimo la presencia del terror y lo sobrenatural en la problemática cotidiana, que él lo mete mucho ahí. Así que... ¿Cómo se llama el del asesinato de Kennedy? Que es una fecha al título. 22 del 11 del 63, creo que es. Increíble. Es un libro que lo que así. vos, no es historia y sobrenatural. Bueno, ese libro yo no lo leí, lo tengo ahí esperándome. No sé si te pasa, pero mi biblioteca en casa tiene un montón de libros que yo no leí. La mía tiene muchísimos más que no leí que sí leí. No, vos ves mi biblioteca y decís, ¿cómo leí? No tanto. No tanto, Claro. no tanto. Tengo como una cosa medio anárquica también con el orden de lo que te voy diciendo. Me acabo de acordar que de Fontana Rosa. Voy yendo para diferentes lugares, pero si querés preguntar vos, porque si no me voy. No, al contrario, yo te sigo. Me rajo con la cabeza para cualquier lado. Te sigo que me parece mejor. Quiero que vos en un momento decías eso de que quizás te copabas con un género o con un autor y medio como que seguías. ¿Cómo elegís hoy tu próxima lectura? Que es como un gran tema para muchísima gente, ¿no? Frente a tanta oferta, tanto redes sociales, publicidad, marketing, tanta bombardeo de libros, digamos. ¿Cómo elegís vos a qué le vas a dedicar tu próximo? Es re difícil, porque con el enjambre de información que hay ahora, me pasa que me entusiasmo mucho con algo y me dura 4 días, 3 días, y no termino nunca el libro y arranco otro. Termino libros, pero me resulta muy difícil encontrar un hilo conductor entre las cosas que voy eligiendo. De repente voy con mi método clásico, leo una nota sobre alguien, voy, lo busco. Uso mucho el Kindle también. En los últimos 10 años lo usé demasiado. No está bien que lo diga en este contexto, pero el Z Library a mí me dio muchísimo. Igual ya está cerrada, ya ha sido cancelada, pero la verdad es que era un buen lugar para encontrar ediciones de libros que ya no se conseguían más. Quizás también busco por autor. Soy de esos que en la pandemia leyó bastante a Byung-Chul Han, que te decía fuera de aire que una cosa que tiene Byung-Chul Han es que para alguien que no estudió filosofía como yo, termina siendo accesible. Y si bien hay problemáticas que se repiten o ideas que se repiten entre todos estos libros que salieron publicados en los últimos años, tiene algo que a mí me sigue resultando atractivo. Y después te lo busco por el nombre. Yo te decía lo de Juan Forn, cuando salió Yo recordaré por ustedes, su último libro. Yo ya sabía que era un compilado de los compilados de los viernes. Para aquel que no lo sabe, son los tomos de los libros donde se compilan sus columnas de página 12. Las contratapas, las contaba el viernes. Exactamente, que hay un consenso general que es casi como una creación de un género propio, lo que hizo Juan Forn. Y una persona, en este contexto de lo que le decía antes de invitar a la lectura, que yo es un tipo que te da ganas de leer. Juan Forn te descubre cosas todo el tiempo. Tiene un entusiasmo tan grande él por lo que te está contando, que casi terminas cada contratapa y querés leer lo que te mencionó siempre. No, te vas a Google inmediatamente. Eso ni hablar. Muchas veces también como, era tan así,
porque lo que tienen esas contratapas es que escritas con un estilo hermoso y con un don de la palabra espectacular, te lleva por historias que lo más probable es que no tuvieras ni la menor idea que sucedieron. Exacto. Y también me llevan a un mundo que ya no existe más, a un mundo mucho más físico, analógico, Lento, sí. más lento, con otro tipo de comunicaciones, con otro tipo de vidas. Sí. Sí, la parte de un fanático de la primera mitad del siglo XX, como si todo de posguerra, le gustaba La Unión Europa del Soviética, Este, claro. Y la verdad es que yo necesito ese contacto un poco, así como necesito el contacto con el objeto, porque creo que en mi formación y en mi identidad los objetos han tenido mucha importancia, y no lo estoy diciendo desde un lugar de consumismo, no es que ando por la calle comprando cosas todo el tiempo, pero hay un montón de cosas de las que no me quiero desprender, justamente porque para mí son constitutivas de mi identidad. Así que cuando salió ese libro, bueno, era Juan Forni, lo iba a leer. No recuerdo cómo llegué a leer Los Viernes o a leer Nadar de Noche o María Domecq, pero lo cierto es que terminó siendo una marca que ante cualquier cosa que apareciera la iba a ir a buscar, como cuando era adolescente y salió un disco de Beastie Boys, que no me importaba si lo había escuchado o no, iba y me lo compraba. Claro. Algo bueno iba a tener. Y la verdad es que me ha dado muchísimo placer. Bueno, un libro que quiero recomendar es Yo recordaré por ustedes, de Juan Forn. Es el último libro que salió de Juan Forn, salió después de su fallecimiento. Es una suerte, digamos, de compilación de los tomos de los viernes. ¿Qué eran los tomos de los viernes? Bueno, eran los libros que compilaban a su vez sus contratapas de página 12, en las cuales creo que hay un consenso general en que creó un género. Y la verdad que son los libros que más placer me dieron a mí. Aquí están ordenadas, ponele que geográficamente las contratapas. Quizás haya alguna que no esté en alguno de los tomos, no lo recuerdo, pero son historias espectaculares de otro tiempo, de un mundo súper maravilloso y amplio al que no accedemos todo el tiempo. Así que lo recomiendo muchísimo. Para mí Juan Forn es un escritor maravilloso y es de los que más alegrías me dio en mi vida. A mí me gusta muchísimo eso que decís vos de que la lectura tiene que ser placentera, porque a lo largo de mi vida y tratando de relacionarme con autores que lo que te decía, o que me costaban, me obligaba a leer cosas para las que o quizás no estaba preparado o no era el momento, y muchas veces leía sin placer y terminaba abandonando, y en un momento dije, bueno, ¿sabes qué? Quiero leer cosas que me entretengan, que me la hagan pasar bien, en un buen sentido, digo, y ahí sí, o que te presenten alguna dificultad, pero placentera también, ¿no? Totalmente. Hay dificultades placenteras también. Bueno, me pasa con Mark Fisher, con los libros Claro. De Mark Fisher que edita Caja Negra, con Realismo Capitalista, Fantasmas de mi vida, o los que compilan el blog K-Punk o K-Punk, como lo quieran decir. Me pasa que hay artículos que escribe que los puedo entender porque tiene mucha referencia a la cultura pop y al cine, a la música. Mucho de música electrónica inglesa de la última parte de los 90. Creo que para Mark Fisher es era como la última gran etapa de creación musical antes de que empecemos a repetirnos y demás. Es una de las cosas que postulaba él. Y de las máquinas, ¿no? Está como un poco en contra de la máquina en la música Fisher también. No, está bien usada, le gusta. Bien usada, le gusta. Por lo menos es lo que yo interpreto, pero había un montón de artículos que no los entiendo. Digo, bueno, este no. Claro. Este no puedo, pero me gusta el desafío. Claro. Y eso está bueno también. Me gusta el desafío porque además el desafío te lleva a tener ideas en tu cabeza que de otra manera no tendrías. Por ejemplo, ¿debería estudiar? ¿Debería volver a estudiar? ¿Debería volver a la facultad? Y es algo que lo considero. Hoy tengo 45 años y pienso mucho en eso. Necesito más herramientas. Tengo que poder leer un poquito más de lo que estoy leyendo ahora. Claro. Así que eso que te despierta un autor como Fisher me gusta. Y si no, cuando quiero un placer un poquito más liviano, me sumerjo en una biografía y me puedo encontrar con grandes historias. Tengo acá un par, mirá. A ver. Esto es un lugar mega común, pero la de Patti Smith. Éramos unos niños. Sé que no la leí y cada persona que no conozca a nadie que no la haya leído y no me la recomiende. No, esto es increíble. Es muy regalo de amiga. Amiga, te regalo este libro, gracias. Te va a cambiar la vida. Y es verdad, y te lo cambia. Es una historia hermosa, la historia de Patti Smith con su amigo Robert Mapplethorpe, fotógrafo.
que fallece, si mal no recuerdo, a fines de los 80 o principios de los 90, y es la historia de cómo crece y se constituye Patti Smith como ese personaje que es ahora. Claro. Y además es muy romántica, tiene un par de detalles muy lindos. Y me imagino que de fondo están los 80 y los 90 de música en general, ¿no? O sea, sí, pero también están los 70, los primeros claro. 70, ella parando en el Hotel Chelsea, siendo una adolescente y cruzándose con Janis Joplin. Claro. Mucho nombre ahí metido en el medio. Y después, para mí, el epítome del escritor cuya vida es tan fascinante como lo que escribe es Philip K. Dick. Y trajiste uno de mis libros favoritos, no puedo creer esa edición, ¿de dónde la sacaste? Esta edición la regaló un amigo hace unos años. Esta es una biografía de Philip K. Dick que se llama Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos. La escribió Manuel Carrere. Cuando me lo regalaron, yo no sabía que Carrere era... Creo que, no sé si se había editado Limonov, por ejemplo, y me partió la cabeza entender un poco más por qué Dick escribía lo que escribía, cómo claro. lo escribía. Es una suerte de vicio y lugar común pensar en Dick como un tipo que vio todo lo que venía. Para mí, a veces la ve, a veces no. Era una mente bastante especial. Sí, en el mejor, siendo amables. Sí, pero este libro tiene un doble, sí. una doble virtud que te acerca a la vida de Philip K. Dick y a cómo escribe Manuel Carrere, que me parece que es uno de los grandes escritores de los últimos tiempos. También un poco el culpable de lo que hoy se discute tanto, que es la literatura del yo, que para mí, si está bien escrito el libro, no me jode tanto, digo, no me molesta. Pero sí hay mucha cosa, como te cuento mi vida y no hay tanto para contar. Pero bueno, Yoga de Carrere, sí. que es su vida, o gran parte de su vida, más las cosas que tuvo que cortarle por los quilombos que tuvo con su ex esposa y demás, es a mí me gustó mucho. Yo sé que mucha gente no y que hubo bastante debate, pero yo la verdad que lo he disfrutado. También porque uno a veces con ciertos escritores ya abre los brazos a, total, no sé, me gustó El adversario, me gustó Limonov, bueno, voy a estar abierto a esto. Claro. Sí, y yo tengo una hipótesis personal que creo que Carrer descubre su estilo, su tono en este libro. Porque antes de este libro Carrer venía haciendo ficción tradicional. Sí. Y acá hace una biografía, pero está en primera, viste que muchas veces narra como si estuviera hablando Dick. Sí, sí. Y creo que esa primera de biografía de Dick hace que Carrere empiece a usar su primera y El adversario es posterior a esta. Y una semana en la nieve, creo que no, una historia rusa, creo que es el que viene. Pero ahí empieza el Carrer autoficcional, digamos, que mencionaba vos. Y yo creo que lo descubre en este libro. No, para mí es espectacular. Ni hablar de que la tapa, si mal no recuerdo, es un dibujo de Crumb. Sí. Que también tuvo un momento bastante fanatizado con Robert Crumb. Sí. A partir de haber visto el documental. El documental lo daba mucho en Film and Arts. Es un documental que dirigió Terry Swigoff. Es la vida del dibujante Robert Crumb, que esencialmente era un genio. Sí. Y venía de una familia de genios, pero dos de sus hermanos estaban dentro, voy a tratar de no pifiar demasiado, pero dentro de algún tipo de espectro. Y él era un tipo... Y él también muy atormentado, Crumb, toda su vida. Muy atormentado, muy marginal, hasta que en un momento, él completamente afuera del movimiento hippie, el movimiento del LSD, es adoptado por ese movimiento, se convierte en un ícono y empieza a ganar un montón de plata, empieza a tener sexo, empieza a vivir una vida que no imaginaba que iba a tener. Y se convierte en un personaje que al día de hoy... Novelista gráfico excepcional, claro. Para mí es un genio total. La biografía de Kafka en novela gráfica de Robert Crumb es increíble. La tengo porque esa es de la colección para principiantes, que yo la valoraba mucho, la colección para principiantes. Sí. El For Dummies. No sé si siguen estando los libros para principiantes. Pero... Creo que no se editan más, pero siguen dando vuelta porque hay un montón. Sí, digamos. Y estaba la dibujada por él. Pero bueno, ese documental está realmente muy bueno. Los hermanos son personajes fascinantes también. Sé que uno se quitó la vida, el otro no recuerdo, quizás probablemente también. Sí, sí, y sí, no me sorprendería. Atormentada desde ya. Sí. De hecho, la estética misma de sus novelas gráficas en ese sentido es tremenda. Sí. Clemen, hay una frase que me gusta mucho de Oscar Wilde que dice: si un lector termina siendo la misma persona que era después de haber terminado un libro, esa lectura fue en vano, digamos, ¿no? O sea, ¿recordás algún libro, o el último, o alguno que te haya cambiado o decís, che, hay algo acá que me hizo un clic? Sé que con Chung Han, por ejemplo, a vos te pasó algo de ese palo.
pero no quiero poner palabras en tu boca. O sea, pero hay algunos sí que vos decís, che, de verdad noto que soy una persona distinta ahora, antes de... Mirá, a mí me pasa que... Muy exagerada un poco la No, pregunta. lo que decís vos, primero, no soy quien para llevarle la contra a Oscar Wilde. Me parece que le estamos exigiendo demasiado a un libro. A los También, libros, claro. También había una industria editorial un poco más exigua Igual creo en que ese tiene momento. más que ver con el lector que con el libro, la frase de Wilde. Porque es lo que Sí. decís vos, el mismo libro en un momento de tu vida te impacta distinto, o depende de qué te esté Sí. pasando a nivel personal. Mirá, no sé qué libro en el último tiempo, o por lo menos no me viene a la cabeza ahora, qué libro me dejó algo más. Sí, estos libros de Han de la última época, que también hay muchos filósofos que te dicen, no, siempre dice lo mismo. Sí, es verdad, puede ser, qué sé yo. Pero Y- está bien, claro. Sí me hicieron cuestionar un poquito más o entender un poquito más la época en la que estamos viviendo, porque me parece que es una época que para los libros va a ser fascinante, pero mientras atravesemos Sí. este puente que estamos atravesando, nos vamos a encontrar con algunas situaciones bastante raras o no del todo agradables. Digo, nuestra relación con la tecnología y lo que nos pasa con la capacidad de atención que estamos teniendo, que es cada vez menor. Sí, con el multitasking constante, ¿no? Como que nos está destrozando el cerebro. Y a mí me pasa un poco eso, ¿viste? Como que cualquier cosa que me diga, che, fíjate esto un poquito, me lo diga como me lo diga, me gusta que me hagan pensar un poquito. No, mira, hay un libro que nada que ver, pero hay un libro de Mathieu Ricard, que es ese hombre que es conocido como el hombre más feliz del mundo. Que es un, sí, le dicen así porque es un tipo que es hijo de un filósofo que se llama Jean-François Revel. Y él era, ponele, bioquímico. No me acuerdo bien qué título universitario tenía. Y a los 21 años se fue al Tíbet, la flasheó en colores y se hizo monje y se dedicó a meditar. Ok. El tipo sí, ahí ya tiene 70 y pico de años, el padre murió. Hay un libro muy bueno de ellos dos debatiendo sobre la fe que se llama El monje y el filósofo. Le dicen el hombre más feliz del mundo porque se dejó analizar en la cabeza. Neurológicamente hablando. Sí, mientras meditaba y salió que hay una parte del cerebro que es la de la felicidad que estaba más activa mientras meditaba. Mira. Lo hicieron varios monjes, bueno, y a él le pusieron. Y hay un libro que se llama Una plegaria para los animales, que tiene que ver con su relación con los animales, que cuando yo lo leí, yo ya no comía animales, pero me amplió mucho más el marco discursivo con respecto a cómo voy a defender mi postura. Claro. Y la lleva, es un libro que lo lleva también al plano religioso, y me dio un montón de herramientas, no solamente pensando en hablar con alguien que me pida que lo convenza, sino también pensarlo desde mi lugar, desde mi lugar en la tierra y demás. Yo no soy religioso, no soy creyente, me encantaría poder serlo, lo busco todo el tiempo y no me pasa, pero sí entiendo, tengo una formación religiosa porque fui a colegios religiosos y me acuerdo que ese libro había una cosa que decía como, según la religión los animales están para servirnos y para sacrificarlos, porque somos superiores. Y él decía algo así como, si somos superiores no deberíamos cuidarlos. Y me gustó mucho ese argumento. Puede parecer una pavada, pero yo si me llevo algo así de un libro, Claro. me gusta. De todos modos, tengo que aclararte que no estoy buscando llevarme nada de ningún libro. A veces lo único que quiero... Cuando aparece, Sí. así no puede ser nunca la búsqueda a priori. Exacto, porque... exacto. A veces lo que quiero es ver una buena vida. Claro. Enterarme de una buena vida, como me pasó con la biografía de Andrea Gassi, Open, ¿no? Total. O pasar un buen rato con Pasar un buen momento vos, claro. Sí, con los libros de Fontana Rosa también, que me han hecho tan feliz y que tiene esa cosa que se va poniendo cada vez más oscuro en sus Sí. últimos libros. Sí. Y yo solo, a medida que iban saliendo esos libros, los iba disfrutando cada vez más. Estoy tirando varias cosas así como rápido, porque no sé cuánto tiempo nos queda, pero no, tenemos los libros de Abelardo Castillo, también los cuentos de Abelardo Castillo, tuvo un momento que me gustaba mucho. Medio epifánicos, digamos. Sí, o por lo menos me regalaban un buen momento. Total. Y no sé si te pasa, pero yo muchas veces me olvido lo que... O sea, vos me Sí, preguntás sí, total. qué cuentos te acordás, y me acuerdo de alguno que otro. Había uno que se llamaba La Madre de Ernesto, que me quedó para siempre. Sí, sí. Pero en general... Sí, pero uno recuerda la sensación que sentía cuando los leía, ¿no? A mí me pasa Exactamente. lo mismo. O sea, algo placentero, recuerdo una lectura placentera, de qué se trata no tengo idea, Exacto. pero
Sí, 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 sí. Pero me quedo con eso que dijiste de los libros, no les pido eso, porque también en esta especie de quijotada que voy armando, de tratar de contagiar ganas de leer a todo el mundo, me parece que muchas veces se le exige demasiado, algo que vos mencionaste también, se le exige demasiado a los libros, y ahí está parte de la derrota, digamos, ¿no? Digamos, si vos ya lo considerás como algo que me tiene que enseñar algo, que tengo que salir, que tengo... Y, vas a entrar distinto, ¿no? Como que... Yo no puedo estar pensando en producir todo el tiempo. Exacto. Exacto. Y hoy vivimos en una época de todo es producir. Sí. Todo tiene que ser producir, todo es para algo. Todo lo tengo que usar me tiene que servir para Claro, algo. no hay una aquí y ahora. Exacto. Y entonces, si yo me corro un poquito de esa lógica de producción que hay ahora, que una empresa grande le puede dar a sus empleados un tiempo para que hagan mindfulness, pero en pos de que rindan un poco más, yo me puedo correr un poco de eso, puedo estar concentrado en el aquí y ahora, en disfrutar un momento, de pasar un buen rato. A mí y completamente improductivo, subrayo eso, completamente improductivo. Sí, sí. Porque viste que también nos engañamos con eso de aprendemos a disfrutar del laburo, porque también me gusta mucho lo que hago, que es una bendición, ojalá, me encanta que te pase, ¿no? Sí. Pero la diversión improductiva es mucho más difícil, es mucho más culposa. Sí, sí, yo lo necesito. La verdad es que después me ha pasado con algunos libros, sobre todo los que tienen alguna referencia a la meditación, como referencia por un costado o que estén dedicados 100% a eso, como Atrapa el pez dorado de David Lynch. Sí. Que obviamente eso es lo que me dejan, es una inquietud y una curiosidad por entrar en una práctica y poder ver qué me pasa con eso, si lo sostengo o no lo sostengo. Pero lo llevas a... Sí, lo llevo a cabo. Uno que me hizo reencontrar con la meditación, que es una práctica que intenté hacer en varias etapas de mi vida, no siempre con resultados positivos, fue un libro que se llamaba 11 Anillos, que es el libro que escribió Phil Jackson. Mirá. Que era el director técnico de los Bulls y de los Lakers. Mirá para dónde me voy, pero un tipo que también venía de una educación religiosa, pero también de esos chabones que en los 70 se fueron a la India, la flashearon y mil cosas más, tipo Steve Jobs. Sí. Y este hombre trataba de que sus jugadores mediten. Mirá. Para que No sabía, estén en el momento, estén en concentración plena, en claro. atención plena, que es una de las cosas que se tratan de alcanzar con la meditación, para que no se distraigan en los partidos de básquet. Claro. Está bueno porque te cuenta también cómo fueron las experiencias. Una cosa es Michael Jordan, otra cosa es Kobe Bryant, otra cosa puede ser Shaquille O'Neal, otra Dennis Rodman, que adivina si le interesa meditar o no. Pero ese libro a mí me despertó una curiosidad. Pero es un libro sobre meditación. No, es un libro sobre su vida que tiene esa parte. Ah, ok. El libro que es sobre meditación es el de David Lynch, que también sirve como para entenderlo un poco más como personaje a David Lynch. Sí, sí. Que tengo con David Lynch, me gustan más algunas películas que otras. Cuanto más formal sea la película, porque soy así de básico, más me gusta. Yo prefiero más Corazón Salvaje que Inland Empire. Y es que Lynch cuando se pone experimental. Claro, sí, hay un bichito que está dando vueltas por acá, está paseando. Por suerte, porque yo creo que sabe que no te lo vas a comer. Claro, el ejercicio que hizo con Twin Peaks, cuando vuelvo de Twin Peaks por Netflix, y a mí me costó mucho. La primera temporada de Twin Peaks me gustó. Claro. Pero bueno, acercarme a esos libros que después me despiertan otra cosita, bueno, me hace bien. Claro. Y si no es suficiente, lo escribió Maya Debowitz, es una escritora, periodista y también ilustradora. Es una edición súper cortita, es una nouvelle, no sé si se pronuncia así, pero bueno, es una nouvelle y es la historia de ella con su pelo y todo lo que le pasó con su pelo a lo largo de su infancia, su adolescencia, cómo forja su identidad, incluye relaciones muy importantes a nivel emocional en su vida, como con su peluquero, y está escrito con una sencillez, sensibilidad, emotividad, talento. La verdad es que a mí me encanta. Tengo la suerte de conocerla porque trabaja en el programa de radio en el que yo trabajo, y cuando me dio el libro lo que me pasó fue que dije, bueno, vamos a leerlo a ver qué onda, y terminé muy emocionado. Así que lo recomiendo muchísimo, Maya Debowitz, y si no es suficiente, de Vinilo Editora. Che, Clemente, saco completamente acá, te paso algo que no tiene nada que ver. Como persona de los medios, laburás en los medios un montón de tiempo.
¿Te parece que se podría hacer algo más desde los medios para fomentar que la gente lea más, que la gente se interese? Pero insisto, no lea más como una especie de obligación de que de esto improductivo que hablamos recién, como que encuentre un placer, como fomentar el placer, contagiar el placer por la lectura. ¿Se podría hacer algo más desde los medios de comunicación o no tiene nada que ver? Es una buena pregunta porque leer un medio hoy implica ir a buscar una coincidencia en general, ¿no? Digo, sé que hay excepciones, pero mucha gente va al medio como va a la red social a buscar... El sesgo de confirmación. Exactamente, el sesgo de confirmación. Y en ese sesgo de confirmación lo que viene es un componente emocional muy fuerte que te hace indignar más. En general el sesgo no va para lo positivo, va por lo negativo. Mirá lo que hizo esta persona, mirá lo que dijo, mirá lo que está pasando y demás. Si vos asociás a la lectura con una emoción negativa, ya la veo difícil, la verdad. Claro. A mí me gustaría que nos pudiéramos correr de tener a la literatura y el placer por leer enclaustrado en suplementos. Los valoro mucho, los suplementos, me parecen necesarios y me encanta que existan, pero me gustaría que tuviéramos un poquito más que tuviéramos mejores textos también en los medios, porque hoy realmente estamos en un momento de redacciones pésimas, con excepciones. Por todo incluye su excepción. Sí, poca corrección, mucho error. Entonces me parece que falta algo que vos digas, che, qué lindo que sentarme a leer y quedar por lo menos en un estado positivo. Sí, no displacentero. Por lo menos. Claro, hoy por hoy te metes y no me interesa. Y muy chiquitito abajo está tal persona, te recomienda un libro, tal, editó un libro. Sí, entiendo que se podría hacer más. No sé cuánto le puede servir un medio hoy, si tenemos en cuenta que ya está todo blanqueado, que lo que importa es que entre plata. Claro. Y no lo juzgo o lo juzgo negativamente, pero para mí, digo, qué cagada que esté pasando esto. Pero bueno, no sé. Yo creo que de todos modos con proyectos como Pila de Libros me parece que lo lindo que hay hoy es que te puedes correr de los medios tradicionales. Claro. Y puedes ir a una red social piola o a una cuenta piola dentro de una red social, no sé cuál es la red social más piola, o a un canal de YouTube donde hay un montón de gente entusiasta que te puede regalar una entrevista larga a alguien que escribe y que te enamores de esa persona. Yo estoy seguro que hay un montón de gente que llegó a Mariana Enríquez y no llegó por una nota ni en La Nación, ni en Clarín, ni en Infobae, que llegó por otro lado, o por el boca en boca, o porque encontró una entrevista en YouTube, o en Spotify. Me parece que los canales están más abiertos que nunca. Necesitamos también proyectos que entusiasmen y gente que tenga ganas de decir, che, esto te puede gustar, te puede cambiar la vida. Y del otro lado, gente que esté dispuesta a largar el celu por un ratito y sentir que le sirve. Porque en esta cosa que te decía de producir más y de que todo pareciera que tiene que ser productivo y que todo te tiene que servir, un mensaje que estamos dando implícitamente es que no es necesario saber. Yo veo mucho en los medios que hay mucha gente que se presenta como especialista y no es especialista en nada. Y encontró simplemente como el filito para contar algo y punto, lo estudió un ratito antes, lo leyó y graba el video. Y para mí, tener una cabeza fresca, tener una cabeza activa, tener una cabeza que pueda hilar más o menos una oración, con las dificultades que he tenido yo a lo largo de esta entrevista y demás, pero lo que se puede hacer y tener un tema de conversación, para mí es una cabeza atractiva. Yo quiero hablar con alguien que me pueda recomendar algo lindo, que me pueda estimular. Estimular es una palabra así. Sí, me gusta que me estimulen la cabeza. Como el cosito ese que vendía en la calle Florida, que te hacía así, pero del lado de adentro. Ese podría ser el título si esto fuera una nota gráfica. Ya vamos cerrando, Clemente, por la hora. Te vamos a respetar el horario de rajatabla. Escúchame, si te encontraras con el Clemente de 10 años, imagínate que tenés así una posibilidad de estar un minuto con el Clemente de 10 años, ¿qué le dirías con respecto a los libros? ¿No? ¿Qué le recomendarías en términos de actitudes o de acciones, ¿no? De libro? ¿Y qué libro le dejarías en la mesa de luz sin decirle nada? Muy buena. Le diría varias cosas. Primero le diría, por afuera le diría, no vas a ser futbolista, Depeche Mode te va a seguir gustando y... Pero no es medio mala onda que le digas no vas a ser futbolista tan chico, o sea, pues, no le sostendrías la... No.
jugás bien, pero no vas a ser no para futbolista. tanto, claro, Sí, claro. no importa. Que le diría que no sea prejuicioso. Que probablemente le tenga que explicar lo que es un prejuicio, pero trataría de alejar a mi yo de los 10 años de todo tipo de prejuicios a la hora de leer. Que tenga la cabeza abierta, que pruebe, que se anime a dejar un libro si no le gusta, que se anime a pensar que si un libro no le está copando, puede ser por un momento de la vida, puede ser porque no es para él, puede ser por 1000 motivos y no hay un pecado en eso. Claro. Le diría que los libros no son sagrados y que en esos libros hay un mundo para disfrutar súper amplio, súper lindo, que si lo sabe manejar lo va a acompañar por toda la vida. Y después, ¿qué libro le dejaría? Y yo a los 10, claro, estoy medio como para repetir la historia, le dejaría alguno de Julio Verne, me parece que algo... sea, ¿repetirías lo que pasó? ¿Te parece que fue una linda...? Para mí, sí, Tom Sawyer y La Vuelta al Mundo en 80 días son libros que están bien para que lea un chico. Sí, y después le diría... Por ejemplo, le dejaría un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Nadie sale vivo de aquí, que es la biografía más oficial que hay de los Doors. Y le diría, esto a los 14, 15, léelo. A ver qué te pasa. Ya no la leí. No, es terrible, es impresionante. Nadie se lee, también tiene una la escribió un pibe que se llama Danny Zuckerman, que era un pibito que les mandaba cartas a los Doors cuando tenía 13 años. Y ellos lo contratan para que conteste las cartas de lectores y se convierte como en un amigo de Jim Morrison. Era el loco que respondía a la carta de lectores por los Doors. Sí, una cosa así. Tendría, ponele, 13 no creo porque sé que se relacionó bastante con la banda, pero pone que tenía 16 y se convirtió en el biógrafo oficial de Morrison y era la persona que más en contacto estaba con él. Nadie sale vivo de aquí. No one here gets out alive. Me encanta, la voy a buscar, de verdad. Última, Clemen. Dale. ¿Cómo sería Clemente Cancela si no leyera? ¿Qué le faltaría? ¿Qué tendría que por ahí no tiene? Es un contrafáctico, hay que pensarlo, hay que ponerse creativo. No podría trabajar en radio. Y no entiendo que no estaría haciendo nada de lo que me gusta, que lo hago porque además tuve suerte. Y porque tuve la oportunidad de ir a lugares donde me encontré con gente que me pudo dar una mano y construir relaciones que hicieron que hoy trabaje lo que trabajo. Pero creo que no tendría demasiado para ofrecer. No sé cuánto tengo ahora, pero sé que sería muchísimo menos. Y probablemente tampoco me daría cuenta de eso. Claro. No sería ni siquiera consciente. Claro, quizás creería que sé más de lo que sé. Yo prefiero encontrarme en un estado de constante aprendizaje, de sentirme así y de estar todo el tiempo a la búsqueda de algo lindo en un libro y no pensar que me las sé todas y que un libro no me interesa. Así que no sé, yo calculo que sería una persona bastante gris. Me gusta. Muchas gracias, Clemente. Un placer enorme. Gracias. Hermoso. Cerramos. Bueno, gracias. Al final éramos como 10.